Hemos dicho que el presidente ha estado muy efervescente, eufórico, bastante comunicativo en los últimos días con las cosas que ha dicho. Una de esas declaraciones es esta. Ponen a Alejandro Gaviria, que lo encargué del Ministerio de Educación con el mayor presupuesto de nuestro gobierno, a hacer las universidades. En el primer año dejó perder 1,5 billones de pesos que iba a las universidades y lo dejó trasladar al FOMAC, donde hay una olla de corrupción donde la politiquería se come la plata. Por estar cuidándole el negocio a las EPS, que no era su competencia. Por eso se fue de mi gobierno. Pero no lo dicen, no lo van a decir. Nos ponen a decir que tenemos el mejor sistema de salud. Miren ustedes en Sucre, hay un barrio entero de clínicas privadas. Bueno, no sé si el presidente está reescribiendo la historia, pero hasta que habló me enteré de que por eso se había ido el doctor Alejandro Gaviria del gobierno. Yo tenía una versión totalmente diferente. Exministro Alejandro Gaviria, buenos días. Gustavo, muy buenos días. ¿Cómo ha estado? Primero, gracias, ministro. Primero, para aclarar, recordemos usted por qué se fue del gobierno. Gustavo, yo me fui del gobierno por un debate accidentado donde no nos pudimos poner de acuerdo sobre la reforma de la salud. Habíamos tenido 8 o 9 reuniones con varios ministros y al presidente no le gustó nuestra posición. La primera entrevista después de mi salida del gobierno la tuvimos juntos. Eso fue exactamente hace un año, Gustavo, en marzo del año pasado. Por supuesto. Y en esa entrevista, al final de la entrevista, yo conté algo que ya se estaba conociendo en algunos medios de comunicación, de que el presidente me había dicho que me fuera de embajador en el Reino Unido. Eso después de un almuerzo donde hablamos largamente por hora y media. Él jamás mencionó este tema. O sea, este tema nunca existió y lo que dijo el día de ayer lo voy a decir claramente. Yo no quiero insultar al presidente, ni mucho menos. Es una gran mentira, no tiene ninguna justificación. Es una cosa absurda. Podemos entrar en los detalles presupuestales, pero no sé eso de dónde sale. No sé eso de dónde sale, Gustavo. No tiene ningún tipo de lógica. Es que cuando uno oye lo que dice el presidente, yo lo voy a traducir en castellano, en colombiano. Básicamente lo presenta como un ladrón que dejó perder 1,5 billones de pesos por hacerle la vuelta, como se dice en Colombia, a la CPS. ¿En algún consejo de ministros trataron siquiera ese tema? No, Gustavo, ese tema no existe. Nunca se trató, nunca. No tiene ninguna lógica presupuestal. Yo soy el ministro de Educación y siendo el ministro de Educación no puedo hacer un movimiento presupuestal entre esos rubros. Yo fui ministro de agosto del año 2022 a febrero del año 2023. El primer presupuesto que ejecutamos durante el primer semestre del año 2022 era un presupuesto que ya estaba definido, había sido definido por el gobierno del presidente Duque. Después yo tuve 2 meses donde no se hizo ningún movimiento presupuestal. El único movimiento presupuestal que se hizo y que yo creo que sí incluyó algunos recursos hacia el Fondo de Prestaciones del Magisterio FOMAC, se hizo en julio del año 2023. Yo ya había dejado el ministerio 6 meses antes. No sé de dónde sale esa afirmación. Es una afirmación estrambótica, es calumniosa, no tiene ningún sentido. Incluso quienes trabajaron conmigo en el ministerio, algunos que trabajan todavía, yo les pregunté de qué está hablando y no sabemos, es un misterio, no sabemos de qué está hablando. Pero lo que hay de fondo en la crítica que hace el presidente Petro, profesor Gaviria, es que usted es de oficio, y yo interpreto como si tuviera alguna remuneración por eso, un defensor de las EPS y del sistema actual. ¿Usted cree, solamente para que le conteste al presidente, que en Colombia tenemos, como él dice, el mejor sistema de salud del mundo, que es, según las palabras de Petro, lo que les ponen a decir? Jamás he dicho eso, no sé de dónde sale eso es una especie de exageración para crear un nombre de paja y decir lo que está diciendo. Lo que yo he sido es defensor de algunos elementos del sistema y sobre todo he llamado la atención de que la propuesta de reforma que ha presentado el gobierno, que ha discutido el país intensamente desde hace 1 año y medio, no va a mejorar ninguno de los problemas que sí existen en nuestro sistema de salud. Estamos cayendo, Jorge, en este punto donde ya no puede haber contradictores. Cualquier persona
que levante la mano y diga no estoy de acuerdo con esto, el presidente lo califica no de equivocado, no dice, mire, puede estar presentando argumentos que yo no comparto. Es perverso, es un vendido, o sea, es una erosión absoluta del debate democrático y se hace en esta especie de correría que él lo ha llamado, no sé, una asamblea constituyente, no lo es. Son cabildos abiertos donde se reparte el presupuesto nacional y se insulta a los contradictores, a cualquier persona que haya hecho un argumento crítico contra el gobierno. Mi opinión es que eso afecta a la democracia en Colombia. Lo voy a decir de manera muy clara. Exministro, además, más allá de la ofensa y de la calumnia, en términos de presupuesto, ¿los números le cuadran al presidente, lo del 1,5 billones, o presupuestalmente, al hablar de estos temas, está perdido en materia de cifras? No sé de dónde viene ese número. Lo que también me preocupa, Gustavo, nosotros tuvimos, creo que aquí mismo, un debate hace un mes sobre el decreto de liquidación del presupuesto. Y ese debate estuvo centrado alrededor de una preocupación, y es que el presidente Petro quiere que algunas de las partidas que se utilizan para cumplir las obligaciones del Estado se desagreguen y se utilicen para su programa de gobierno. Nosotros estamos hablando aquí de un tema técnico, se llama el Fondo de Prestaciones del Magisterio, son los recursos que tiene que destinar el Estado colombiano para pagar por las pensiones y la salud de los maestros, la salud de 350.000 maestros de Colombia. Es imposible coger esa plata que tiene destinación específica y aplicarla a un rubro distinto, como la construcción de sedes universitarias. Eso sería un prevaricato, no puede uno hacerlo. Yo no sé si el presidente tiene en la cabeza que quiere coger recursos de eso y aplicarlos hacia allá, pero nunca tuvimos esa discusión, ni nosotros dos, ni en un consejo de ministros, nunca lo mencionó. Yo ya salí hace más de un año de gobierno y no sé qué chisme oyó, no sé qué cosa interpretaron mal, no sé qué funcionario le hizo una insinuación y él en su mente, que está un poco delirante, la convirtió en esta acusación. Profesor Gaviria, usted mencionó al principio de la entrevista un recuerdo de lo que usted nos dijo, tal vez por primera vez públicamente en un medio hace un año, y es que cuando usted sale del gobierno, en mejores términos de los que claramente están ahora, el presidente, pero no sé si fue él personalmente o alguien más, le ofrecen la embajada en Londres, que usted declina. ¿Usted nos puede recordar cómo fue ese episodio? Yo salgo del gobierno un día lunes, en una locución que cancelamos el Consejo de Ministros de ese día lunes, y el miércoles el presidente me invitó a almorzar. Nosotros almorzamos, estuvimos los dos juntos, 1:30. Nunca hablamos de mi gestión, él nunca me puso el tema. Yo incluso le hice la pregunta 2 o 3 veces y yo acepté en su momento con resignación. Yo dije, no nos entendimos. Eso pasa en la vida política. Esto era un intento de tener un gabinete plural. Yo, para hacer un pequeño paréntesis en tu pregunta, Jorge, creo que la reforma a la salud y la intransigencia del nuevo presidente acabó con ese gabinete plural y con la coalición. Y al final de la conversación, él me hace una pregunta un poco jocosa. Él me dice, ¿usted habla inglés británico o estadounidense? Y yo le dije, no, yo hablo inglés paisa, presidente. Y me dice, ¿usted se quiere ir de embajador a el Reino Unido? Yo en ese momento lo miré y mi mirada ya decía no. Al día siguiente le mandé un mensaje por una red social y le dije, gracias, presidente. Yo creo que yo salgo por desacuerdos en el gobierno. Esos desacuerdos no han desaparecido y yo no puedo ser representante del gobierno ante ningún país extranjero. Y él me dice, ok, punto, vale, punto. Y esa es la última conversación que he tenido con el presidente. Pues yo no sé si estamos frente a un prevaricato o un peculado por uso o destinación diferente en la cabeza del presidente Petro, pero lo que sí resulta claro es que está dolido, un poquito resentido con críticas muy puntuales que usted y otras personas han hecho con mucha educación en redes y eso lo saca de casillas. Exministro Alejandro Gaviria, muchísimas gracias, muy amable, buen fin de semana. Última cosa, sí, yo señor. No quiero insistir en una teoría de conspiración, pero ayer fue un día donde este debate ya eterno, muchas semanas, meses, un año largo sobre la reforma a la salud tuvo otro round, otro incidente. Y fue el documento que presentó antier el Ministerio de Hacienda sobre el costo de la reforma. Y yo participé en ese debate y escribí un pequeño escrito, casi a modo de columna de prensa,
presentando mis preocupaciones, que son muchas. Yo creo que todavía no tenemos claridad sobre la viabilidad de la reforma y demás. No sé si lo que quiere el presidente es desprestigiar, quitarle legitimidad a quienes seguimos insistiendo que esa reforma a la salud no le conviene al país. Quizás una cosa esté conectada con la otra. Muy probablemente. Muchas gracias, doctor Gaviria, muy amable. Gustavo, buenos días. 7:45, vamos a los terrenos del pacto. ¿Qué es lo que va a hacer, que está anunciando la doctora María José Pizarro, Vanessa? Pues acuérdese que ellos en estos días tuvieron un agarrón muy fuerte en el Congreso. ¿Se acuerda que había allá adentro pues unas discusiones de un lado para el otro, que se dijeron, María José Pizarro, la senadora, le dijo que por qué estaba hablando como si fuera un perro rabioso? Nunca le dijo al señor que era un perro rabioso, sino que porque hablaba como un perro rabioso. J. Hernández le contestó en unos términos muy incómodos también, diciéndole que ella, pues que ella lo que estaba haciendo era insultándolo porque él estaba defendiendo a los militares. Eso se puso regular. María José Pizarro va a radicar una queja disciplinaria en contra de J.P. Hernández ante la Comisión de Ética del Senado. Y lo va a hacer, Gustavo, por violencia política y por acoso sistemático en contra de las mujeres del Pacto Histórico. Está invitando a la bancada y a todos los que quieran acompañarse en esa acción. Lo va a hacer hoy a las 10 de la mañana porque su argumento es que el también senador J.P. Hernández la está agrediendo. Dice que la graba, que la agrede casi que físicamente, que es un bullying constante y que obviamente eso tiene que terminar en la comisión disciplinaria, en una queja disciplinaria en la Comisión de Ética del Senado. Es que, Vanessa, esta semana se presentó un nuevo episodio en el que J.P. Hernández denuncia que hay una señora que lo está insultando, que lo está acosando, que se le sentó al lado, y resultó que la señora era una líder campesina del Pacto Histórico, esposa del senador Robert Daza, del Polo Democrático en el Pacto Histórico. El senador Robert Daza le dice a J.P. Hernández, expresando de nuevo su perfil misógino con su conocida mentira, hoy pidió que se expulsara del recinto a mi esposa, una mujer campesina, trabajadora y popular. Esta también se suma entonces a esa queja disciplinaria que va a presentar María José Pizarro. Está un poquito desatado el senador J.P. Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol Radio, más compañía. ¿Sufres de la columna vertebral a causa de hernia discal, discopatía o ciática? Hoy te presentamos una solución no quirúrgica muy segura. IPS Cines cuenta con medicina biológica, ozonoterapia, avanzada tecnología y especialistas en columna vertebral. Citas 443-7010. 443-7010. Si sufres de la columna vertebral, consulta IPS Cines. Hace poco se desató un debate en redes sociales sobre la administración pública, la meritocracia y las formas de gobernar un país. ¿Qué es la tecnocracia? ¿Es preferible un gobierno de tecnócratas o de activistas? ¿Cuáles han sido los aportes de la tecnocracia y del activismo al país? Soy Roberto Pombo y los espero este domingo a partir de las 10:30 de la mañana en Mis Preguntas de Prisa Media, el primer programa que enlaza a Caracol Radio, W Radio, El País América, el periódico global y Caracol Podcast.